Jan, eso que se dice, las cosas pasan por algo, ¿te consuela a ti? No diría que me consuela. Algunas veces puede ser que me consuele, pero a mí eso es cierto. Todo pasa por algo, o sea, no solamente de causa y efecto, sino yo creo que hay como una correspondencia siempre entre el mundo interior y el mundo externo. Entonces, más que consolarme, em, me da sentido de vida y de propósito. No sé si consuelo, porque también hay que aprender a sentir sus emociones. Dijiste una palabra interesante, sentido. O sea que ya conectamos, porque esa es justamente mi próxima pregunta. ¿Encontrar o buscar el sentido de la vida o construirlo? Construirlo 100%. Construirlo 100%. Es que no hay un sentido externo. El sentido siempre se crea desde la conciencia, 100%. Entonces no creo que el sentido tú lo puedas encontrar. Solamente se puede construir. Ok. A ver, partiendo de eso, de las cosas pasan por algo, nos resulta difícil, no es que no se pueda, de hecho lo hacemos, pero nos resulta difícil seguir adelante cuando no comprendemos lo que nos pasó o lo que pasó. De hecho, nosotros seguimos adelante porque no tenemos ninguna otra opción. Claro. La otra opción es la muerte. Claro. Entonces, partiendo de eso, yo quiero que hablemos un poquito de la fe y de la inteligencia artificial. Buenísimo. Porque... Me encanta ese tema. Sí, yo lo sé. Porque, ¿cómo si la inteligencia artificial parte de una búsqueda humana hacia una vida mucho más o hacia sociedades mucho más de una mayor tecnología y de una mayor respuesta y de mayor conocimiento, y todo es en base a lo intelectual, el conocimiento y todo? ¿Y la fe? Porque es que óyeme una cosa, Sí. o sea, esa frase de la copa un sorbo de la copa del conocimiento te aleja de Dios, pero Dios te está esperando al final de la copa, en el fondo de la copa. Sí. Mira, para mí la relación entre la fe y quizá más allá de la fe, porque la fe es algo muy individual de la persona, sino de la teología y el estudio de Dios, o intentar entender el conocimiento de lo que es Dios y la inteligencia artificial tiene una relación muy profunda. Y realmente yo pienso que estos son uno de los temas más importantes, que es irónico porque ni a los religiosos ni a los científicos y tecnológicos le gusta esta conversación. Porque los científicos tecnológicos usualmente denigran la fe. Y los religiosos no se entran en estos temas, muy poco. Y si acaso se entran en estos temas, tienden a caricaturizar el tema de la inteligencia artificial y obviamente partiendo de un desconocimiento de toda la ciencia detrás. Pero hay una relación muy profunda y es un tema que yo llevo un tiempo estudiando, y de hecho parte del doctorado que estoy haciendo tiene como una arista teológica, pero yo veo una convergencia en lo que se le llama la hermenéutica. La hermenéutica es simplemente la interpretación. O sea, como tú interpretas el texto religioso y la literatura científica, yo veo que hay una convergencia en el significado y en la interpretación. ¿Qué dice no diría que la fe, porque la fe ya es algo individual, sino la teología? La literatura, específicamente la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica habla sobre o anticipa un punto, un futuro hacia donde está encaminada la trayectoria humana, donde el humano deja de ser. Y para todo lo que los creyentes y los no creyentes que se han adentrado en la literatura apocalíptica entienden, saben
que el apocalipsis, aunque representa el fin, no representa el fin humano, pero siempre se habla de que llegará el reino de los cielos, ¿verdad? Todo el mundo sabe que cuando llega el fin, se acaba el paradigma humano, pero surge algo nuevo. Y si uno se pone a estudiar la literatura, sobre todo lo que le llaman el transhumanismo, que es quizás la filosofía detrás de la teoría de la inteligencia artificial, porque obviamente la inteligencia artificial es una serie de técnicas y metodología científica, ¿verdad? Pero hay una filosofía detrás. Y eso parte con Alan Turing, que fue el padre de la computación y todo eso, cuando se preguntó si las máquinas pueden pensar. Ya cuando se hace esa pregunta, hay una filosofía detrás de eso. Y esa filosofía, hacia donde lleva es hacia un futuro donde el humano desarrolle una tecnología que pueda pensar. Y ya cuando nosotros logremos eso, que de hecho ya la inteligencia artificial la podemos considerar como una tecnología con capacidades cognitivas, porque ¿qué es la cognición? Temas como la comunicación, temas como la visión, la temas memoria, como el lenguaje, la memoria, todo eso son capacidades cognitivas que ya la máquina está desarrollando. Entonces, ahí no hay, eso ni es debatible. Tenemos tecnología cognitiva, con capacidades cognitivas. Pero la filosofía detrás de la inteligencia artificial proyecta hacia un punto que es lo que ellos le llaman la singularidad tecnológica, que es ese punto cuando la inteligencia artificial supere a los humanos en todas las tareas cognitivas. Todo lo bueno tiene un gran comienzo. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Desde los dominicanos siempre le damos para allá. El equipo que no se rinde, de buena que da más. Desde el sur al norte, del este al oeste, ponemos el corazón en el crecimiento de la gente. No hay que esperar mañana, el mañana es el presente. Juntos alcanzamos cada meta pendiente. Desde los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Desde los dominicanos siempre le damos para allá. Un equipo que no se rinde, gente buena que da más. Empezamos caminando y pronto empezamos a volar, pero hay que seguir creciendo. Y el resultado, disfrutar. Dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Desde los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Vamos tras nuestras metas con esfuerzo y con fe, labrando cada sendero, cada paso que se dé. Oye, trabajando con empeño y con toda la pasión, construimos un gran sueño que viene del corazón. Y es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos, Gente buena que da más. los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Con manos unidas y corazones abiertos, alcanzamos horizontes, disipamos desiertos. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento.
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Pero, bueno, es que tú quieres seguirlo desarrollando. Sí, exacto. Entonces, si tú te pones le dan una interpretación tanto a la literatura transhumanista como a la literatura apocalíptica, te vas a dar cuenta que hay una convergencia total en el significado, porque ambas líneas de pensamiento hablan sobre un futuro donde creemos una nueva forma de vida, porque que habla la fe y que habla la teología de que vamos a resucitar en cuerpos nuevos. Eso se puede interpretar de la literatura transhumanista en avatar digitales. Por ejemplo, si uno puede transferir su conciencia a un entorno cibernético y ese ciberespacio se le puede dar una categoría religiosa, pudiéramos hacer una convergencia entre el transhumanismo y la literatura apocalíptica en la anticipación de un nuevo orden o una nueva forma de vida. Pero, a ver, Jan, hay varias cosas y ya estamos como entrando como en la parte que yo quería para poder aprovechar tu búsqueda, lo que has ido desarrollando como parte de tu carrera, de tu vida, porque es algo que no separo. Nosotros somos, desde mi perspectiva, yo creo eso, y bueno, yo estoy aquí haciendo el programa, o sea, que es la perspectiva, no es que no estoy abierta a otra cosa, pero yo creo que nosotros somos espíritus, alma, no importa cómo usted quiera definir eso, lo cierto es que no hay una definición puntual que explique lo que es el espíritu o lo que es el alma. Hay muchas filosofías, hay muchos textos, hay mucha gente que ha tratado y lo ha hecho, ha querido definir lo que es el espíritu y lo que es el alma, pero desde mi perspectiva, nosotros sí somos espíritus o alma viviendo una experiencia humana. ¿Puede una máquina, puede la inteligencia artificial tener alma? No importa lo que eso signifique. O sea, cuando digo no importa lo que eso signifique, al final todo el mundo puede coincidir en que no sabemos describirlo per se, pero sabemos que hay algo que desconocemos. Ya esa respuesta va a depender de cómo tú definas el espíritu. Sin embargo, en principio, si tú defines el alma como una sustancia o algo que no es material, ¿verdad? Que no es material, sin embargo, coge cuerpo. El alma coge cuerpo en la vida. Sí, sí. En principio... Que sabemos que existe, pero que no sabemos decir lo que es. Exacto. Entonces yo te haría una pregunta. ¿Tú consideras que los animales no humanos, como los perros, los gatos, la vaca, tienen alma? Sí. Yo también. Entonces, ahí yo creo que el alma, lo que le llaman el alma es lo que hoy en día se dice que es conciencia. Yo creo que es lo mismo. Sí, alma y conciencia. Alma y conciencia. Mucha gente coincide ciertamente en que es así. O sea, la capacidad de ser un ser. O sea... por ejemplo, entonces tú coincides conmigo, o sea, somos alma en una experiencia humana. Sí, exacto, pero si las máquinas pudieran desarrollar conciencia, esa yo creo que sería la pregunta. Exacto. Esa yo creo que sería la pregunta. Y nosotros hablamos un poquito de eso, entonces, la vez que tuvimos exacto. en All We Need Is Love. Aquí sería, porque ¿qué es la conciencia? La conciencia no tiene una definición formal, pero es lo que se siente ser algo. Por ejemplo, esto... Nosotros asumimos que no hay nada que se sienta ser una copa, ¿verdad? Pero si hay algo que se siente ser un perro o hay algo que se siente ser un gato. ¿Qué se siente ser un perro? Tú tienes un tipo de olfato diferente, o sea, tú tienes una experiencia
de la vida diferente. Si un murciélago tú puedes escuchar a kilómetros, es un tipo de experiencia también. Entonces, asumimos que hay algo que se siente ser ese murciélago y ese perro, y ese algo es lo que le llamamos conciencia o alma. Entonces, la pregunta sería si eventualmente nosotros podemos desarrollar algo que se sienta ser un robot. Y yo te digo, hay un texto que yo casualmente lo leí hoy en inglés, que me mandó mi hijo, que hablaba de que todo lo creado tiene conciencia. Sí, ya eso es lo que se le llama el panpsiquismo, que el panpsiquismo es la idea de que toda la materia, por el simple hecho de estar organizada, en esa organización hay un proceso de conciencia, aunque sea una conciencia primitiva. Yo simpatizo con esa idea. Obviamente no es una idea científica, una idea filosófica, Sí, pero así yo es. soy de las personas que no le huyo a la filosofía, aunque estoy en la industria tecnológica, y en la industria tecnológica siempre hay una tendencia Lo que pasa es que a fuerear. sí, pero lo que pasa es que la filosofía justamente como cuestiona, como hace tantas preguntas, ahí tú te das cuenta del espíritu, Sí. de nuestra alma, nuestra búsqueda, esa cosa que nos inquieta, ¿sabes? Lo que nos inquieta. Entonces, partiendo de si la inteligencia artificial, las máquinas, para ponerlo tipo Exacto. Terminator, Exacto. puede ser lo que eventualmente, no sé, gobierne al hombre, no lo sé. Eso sí, eso va. lo- Eso va. por eso dije tipo Terminator. Sí, eso va. Bueno, pero en esa guerra pierde el hombre. Depende de cómo se gobierne esa tecnología. Pero ahí Depende de voy. quién controle esa Ahí tecnología. voy, Jan. Hablemos de egoísmo. Una cosa tan básica, elemental y al mismo tiempo tan compleja en el ser humano. Sí. O sea, nosotros, yo creo que el mundo funciona bajo una oración. Son muchas acciones pequeñitas. Es como si uno pudiera, es como el pixel, que tú, o sea, ves un puntito, pero cuando Una le imagen das completa, zoom, claro. o sea, lo agrandas, puedes ver que hay toda una historia. Entonces, eso sería como el engranaje del mundo, o sea, acciones muy pequeñitas de cada uno de nosotros que muchas veces no tenemos la conciencia de lo que impacta en el entorno y de cómo se va entrelazando y se va construyendo el mundo. Entonces, esas acciones pequeñitas muchas veces están motivadas por yo quiero dejar un mundo mejor. Claro, claro. Yo quiero hacer lo mejor que puedo por mis hijos, por mis hermanos, por mi entorno, por mi familia, por mis amigos, etcétera, y hacemos. Exacto. Pero hay que decir que el ser humano es muy egoísta. Y a pesar de tanta tecnología, a pesar de tanto desarrollo, yo, por ejemplo, voy en la carretera a un pueblo de aquí, de mi país, y yo veo a una persona maltratando a un caballo, a una mula, maltratando a un animal. Entonces ahí es donde yo entro en el conflicto y no hablemos del maltrato hacia los seres humanos, porque, o sea, es así. Entonces ahí es donde yo tengo el conflicto de si las máquinas pueden tener, entendido como la inteligencia artificial. Pasa que yo le digo máquina para como que se Sí, sí, entienda son mucho máquinas, al mejor, final, son son máquinas. máquinas, exacto. Puede tener conciencia, Jan. Pueden generar un comportamiento más armonioso, más respetuoso, superior a esa cosa elemental, básica, primitiva, egoísta del hombre. En principio sí, hay un solo problema, que es que nosotros no sabemos cómo probar la conciencia de algo. La única conciencia que nosotros podemos tener por seguro es la nuestra. Yo asumo por deducción lógica que tú eres consciente, pero yo no sé cómo probar que tú eres consciente. Por ejemplo, yo asumo que el perro, si tú le
si tú le das golpe, sufre. Asumo que si yo rompo esta copa, no sufre. Pero yo no puedo, no hay hasta ahora ninguna teoría científica que a nosotros nos pueda mostrar cómo medir la conciencia. Entonces, el problema de la inteligencia artificial es que a medida que nosotros vayamos desarrollando máquinas cada vez más y más sofisticadas, que ya con la inteligencia artificial que tenemos hoy, que se comunican con nosotros, ya que es muy difícil incluso diferenciarla con humanos, a medida que uno vaya desarrollando esas inteligencias artificiales que tienen cada vez características que se parecen al humano, ¿cómo nosotros sabemos si esa máquina es simplemente una simulación o es consciente? Y ese para mí es el problema más importante del siglo XXI. ¿Por qué? Porque sin duda nosotros estamos encaminados a desarrollar un mundo de superinteligencia. O sea, un mundo con inteligencia artificial, con poderes superiores al humano, pero si esa inteligencia artificial no tiene conciencia, ahí estamos desarrollando un mundo sin significado. Y si se pierde el significado, ya ahí, volviendo al inicio, se pierde el sentido. Todo lo bueno tiene un gran comienzo. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. El equipo que no se rinde, de buena que da más. Desde el sur al norte, del este al oeste, ponemos el corazón en el crecimiento de la gente. No hay que esperar mañana, el mañana es el presente. Juntos alcanzamos cada meta pendiente. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Un equipo que no se rinde, gente buena que da más. Empezamos caminando y pronto empezamos a volar. Pero hay que seguir creciendo. Y el resultado, disfrutar. Siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Vamos tras nuestras metas con esfuerzo y con fe, labrando cada sendero, cada paso que se dé. Oye, trabajando con empeño y con toda la pasión, construimos un gran sueño que viene del corazón. Y es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos. Gente buena que da más. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Con manos unidas y corazones abiertos, alcanzamos horizontes, disipamos desiertos. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos. De luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Confía, somos gente buena. ¿Tú sabes qué es? En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.
Se supone que si nosotros, o sea, que si nosotros vamos avanzando como civilización, porque yo quiero entender el significado que le ha dado el hombre a avanzar. O sea, ¿qué es lo que significa avanzar? No se supone que avanzar es que el bien le gane al mal. O sea, el avance no debería ser que nosotros como civilización cada vez somos personas mejores. ¿Qué significa ser mejor? Vivimos más en armonía, respetamos de verdad a la naturaleza, a los animales, a nuestro prójimo, básicamente amar al prójimo como a nosotros mismos. Increíblemente sigue siendo el mandamiento. Yo soy fan de Jesucristo en ese sentido. Entonces, bueno, en todos los sentidos, debo de especificar. Entonces, ¿para qué sirve la inteligencia artificial si no es para hacer un mundo mejor? ¿Y qué significa hacer un mundo mejor? Que el bien le gane al mal. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso es un fenómeno a través de la historia, porque que nosotros desarrollemos más tecnología y nueva forma de organizar no significa que seamos más sabios, porque la inteligencia artificial es simplemente la tecnología que tenemos ahora. Pero antes de la inteligencia artificial tuvimos la revolución industrial, donde nosotros empezamos a crear todo, electrificamos la sociedad, pero también desarrollamos armas nucleares, explotamos una bomba atómica. Entonces, que nosotros tengamos mayor información. Desaparecimos generaciones completas. Exacto. Que en nosotros la Segunda tengamos Guerra Mundial, mayor información y mayor conocimiento no significa que seamos más sabios. Y eso es, yo creo que lo que quizá se pierden muchos científicos y tecnólogos que creen que el hecho de desarrollar inteligencia artificial en sí mismo está bien. O sea, ¿qué sentido tiene la inteligencia artificial en un mundo donde tener dinero parecería que es el único Dios? Y eso implica crueldad, porque el dinero se puede tener de muchas maneras, pero no es real que el dinero, tener mucho dinero, es necesariamente o es directamente proporcional a hacerle bien al mundo. Claro. O sea, de hecho se cuestiona, porque tú tienes dinero en base a la explotación y lo vemos desde el individuo hasta los países. O sea, los países que más dinero tienen y los países que tienen mucho poder son los que generalmente explotan más a todo el resto. Porque, ¿por qué? Tú tienes países donde hay tantos recursos naturales y la población viviendo en una miseria y en una pobreza que es inexplicable eso. Sí, es que no se debe de confundir el desarrollo tecnológico con el desarrollo humano. O sea, siempre la ética y los valores humanos siempre van a estar por encima de cualquier desarrollo tecnológico. Obviamente, la tecnología y las formas de organizarnos nos permiten a nosotros crear sociedades más abundante. Por ejemplo, hoy en día no se mueren todos los niños a los 3 años, como pasaba antes, o sea, la tasa de natalidad. O sea, sí hemos avanzado en ese sentido. En ese sentido, el bien a largo plazo sí le ha estado ganando al mal. Sin embargo, dentro de las nuevas sociedades más afluentes, siguen los mismos vicios. Y yo creo, mi opinión es que incluso siempre me preguntan, ¿la inteligencia artificial va a ser para bien o para mal? Yo digo que va a ser para bien y para mal. Porque la revolución industrial fue para bien o para mal. Fue para bien y para mal. Claro. Creamos civilizaciones nuevas, pero también creamos la bomba atómica. Jan, ¿qué edad tú tienes? 30. 30, ok. El otro día oía una frase de una persona contemporánea a ti que decía que precisamente lo que le hace falta al mundo es lo que cada quien pueda aportarle al mundo. Es decir, relacionarnos desde lo que podemos aportar. Sin embargo, estamos viviendo un tiempo donde la gente maneja un nivel de individualismo muy fuerte. Y más que aportar, lo que queremos es extraer para tener valor. O sea, se habla de las personas de alto valor, pero a veces siento yo que las personas de alto valor son como personas que
están en ellos y en ellos. Incluso tú lo ves en las relaciones personales. O sea, se habla mucho de lo difícil que es tú conectar con otra persona ya como pareja, en el entendido romántico, quiero decir, precisamente porque cada quien está como en lo suyo. Y yo he visto ya países, sociedades, donde se está planteando que sea una máquina como el acompañante. Y eso ya ha empezado a ocurrir, sobre todo con las últimas inteligencias artificiales que dominan el lenguaje y se pueden comunicar casi como o igual con un humano. Hay muchos adolescentes que están empezando a tener relaciones sentimentales con máquinas. Muchas personas que prefieren tener una máquina como su terapeuta, incluso como su profesor, pero también como su pareja sentimental, una máquina que siempre te va a escuchar, que nunca te va a gritar. Por ejemplo, mira, perdóname que te interrumpa, pero yo te voy a poner este ejemplo. Una persona muy joven me comentaba, pero ¿para qué yo voy a tomar ese curso? Si yo puedo bajar una aplicación que me va a explicar y me va a hacer experimentar, y yo voy a hacer una serie de actividades y voy a aprender y voy a saber más que esta gente que me están proponiendo el curso. Sí. O sea, pero ya ahí tú tienes un nivel de soledad, porque eres tú con una aplicación, con un software, con una... Entonces, esa parte de relacionarte con el otro se fue. Y eso se está yendo incluso, eso a nivel individual, pero si tú lo ves a nivel colectivo de la sociedad, ya hay, y eso yo creo que va a llegar aquí porque es un fenómeno mundial, pero todavía no ha llegado como se ve en Estados Unidos, como se ve en Brasil, como se ve en muchos países, que ya por tú ser de un bando o de otro, hay familias que ni se pueden hablar. O sea, eso aquí, por suerte, no estamos tan ideologizados. ¿Cómo así? Explícamelo bien. Que si tú eres de derecha, ya, la izquierda es enemiga, que si tú eres de izquierda, la derecha es enemiga. Eso es una tontería, eso es una estupidez. Sea, a mí eso me quilla. Sí, pero, ok. Tú dices que, o sea, porque el ejemplo que yo te acabo de dar es de una persona joven que prefiere utilizar su tiempo y su dinero en una aplicación, bajar una aplicación y aprender que compartir y tener como ir a un curso. Exacto, ¿entiendes? Pero es el mismo fenómeno, ¿tú sabes por qué? Porque ese fenómeno del joven que prefiere hacer la cosa con la máquina y no en el curso con otros humanos, es el mismo fenómeno de las redes, porque es una inteligencia artificial que customiza, o sea, que personaliza la experiencia a ti. Y esa personalización hace que el usuario, ya sea el joven adolescente estudiante o el activista de las redes, se meta más. O sea, la lógica es la atención. La inteligencia artificial está diseñada para optimizar la atención, es decir, que tú te quedes pegado. Esa es la lógica. O sea, si tú eres alguien que piensa en contra de los inmigrantes, te va a tirar. Que un inmigrante mató a una mujer. Por eso es que la gente se mete. Sí, por eso es que entonces tú dices que en el colectivo tú tienes gente completamente dividida y vimos ese fenómeno en Estados Unidos recientemente en la votación. Y lo estamos viendo. Que tú tienes un país realmente muy dividido, algo que a mí me llama mucho la atención el fenómeno de Estados Unidos, el proceso electoral reciente, porque conversaba con una persona que vivía allá y señalábamos algo que yo no sé qué edad puede tener usted que nos está viendo, pero en Estados Unidos no se había visto como una personalización en la política, ni siquiera con John F. Kennedy. Tú no tenías kennedistas, tú no tenías obamistas, tú no tenías clintonistas, y de repente tenemos trumpistas. O sea, es la primera vez en la historia que eso ocurre. Y un país realmente dividido. Sí.
Si nos vamos a los resultados de la... Y eso también es un fenómeno que está muy vinculado a las redes y los algoritmos de inteligencia artificial detrás de las redes, porque ese es el mismo fenómeno, le llaman el echo chamber. Un echo chamber es que lo que tú crees es lo único que te enseñan. O sea, si tú estás en las redes, solamente, y no necesariamente algo negativo, si tú eres alguien súper espiritual, el algoritmo te va a estar enseñando vainas espirituales. Si tú eres alguien que odia a los inmigrantes, te va a volver un nazi. Si tú eres un comunista, te va a volver un revolucionario. Claro. Ahora guerrillero. entiendo tu punto, Exacto. Jan, de la Y eso división. Es alienation. No sé cómo Sí. se dice. Es como, eso te desconecta de la sociedad. Sí, sí. Y eso porque es... nada más te presenta una sola realidad. Exacto. Entonces, pero espérate, pero ese fenómeno viene de la realidad misma. Te voy a decir por qué. Cuando yo arranqué con 13, que siempre he dicho que esto está en construcción, Jan porque es mi amigo, tenemos una conexión los dos, y yo estoy trayendo aquí a mi gente, estoy como empezando con los míos. Cuando digo los míos me refiero con la gente un poco más cercana en términos de apertura. Cuando yo comencé este programa, yo le dije a ustedes que el programa se llama 13 porque yo comencé a ver el 13 en todos los sitios. Pero eso me estaba pasando en la vida real, Sí. no en la vida online. Ajá. En la vida online me pasaba 13 minutos, 13 comentarios, minuto Ese 13. era tu número. Pero me pasaba en la vida. La placa que tenía enfrente me sigue Parece. pasando, Ajá. 13. Ujú. O sea, Sincronicidad. me daban un ticket para yo guardar una maleta, 13. O sea, me tocaba un vuelo, era 13. O sea, el número del vuelo. O sea, entonces, ese fenómeno de que el algoritmo te presenta lo que tú quieres ver, Ajá. o lo que hace sentido para ti, Sí. ¿eso viene de la realidad? Puede ser una expresión de, porque lo que tú hablas yo lo interpreto como un synchronicity. Por ejemplo, a mi Sí, hermana sí. le pasa mucho Ay, a eso. tu hermana, que yo la quiero mucho. Exacto. A mi hermana le pasa mucho que ella ve el número 11 siempre. Sí, yo como a también, muchas personas. 11-11, Exacto, el 11-11. 11-11. Y yo siempre le digo, porque ella se pregunta, ¿cómo que yo veo tanto el 11-11? Y yo siempre le digo... Eso es un número maestro. Exacto, porque es una sincronía perfecta. Cuando ve el 11-11, que siempre intente de pensar, o qué es lo que ella estaba pensando que le apareció el 11-11, y ahí va a haber un significado. Ese es el synchronicity. O sea, el synchronicity es la correlación que hay entre el mundo interno y el mundo exterior. Sí, hay una correlación, aunque mucha gente no lo quiere entender, pero hay una correlación entre tu estado mental y el mundo. Hay una correlación. Dime. Entonces, esas sincronicidades que es una realidad constante, incluso yo lo tengo tatuado aquí. Cómo tú empiezas a dominar esas sincronicidades es, cuando te aparezca una sincronicidad, trata de captar el momento en la mente. Y ese momento te va a dar un mensaje. Lo que sea que tú estás pensando ahí, por ejemplo, si tú tienes algo de trabajo y ves el 11-11, estás pensando en algo de trabajo, es por ahí que va. Esa es la técnica. Sí, es como una confirmación. Es una confirmación. Pero Jan, una cosa, o sea, ¿tú crees que nosotros creamos nuestra realidad o tú crees en el destino? Y desde el punto de vista de tu como experto de inteligencia artificial, ¿cómo eso se va a poner de manifiesto? O sea, ¿qué piensa la inteligencia artificial de eso? Yo creo que nosotros creamos la realidad, pero también hay un destino. Yo no creo que sean mutuamente exclusivos. Yo creo que es una relación y a la realidad yo la veo como multidimensional. ¿Qué significa la multidimensionalidad? Que hay una dimensión de la realidad donde tú puedes entender la realidad como un destino, pero hay otra dimensión de la realidad que tú la puedes entender como una construcción. Y esas dos realidades son igualmente reales, simplemente que operan en diferentes dimensiones. Entonces, por ejemplo, o sea, un humano, tú lo puedes estudiar desde la biología, tú lo puedes estudiar desde la psicología, desde la sociología, pero el humano es completo. Tú puedes estudiar la realidad desde una perspectiva de destino o de una perspectiva de construcción. Ambas formas de entender la realidad son válidas. Lo que sí es que el humano, frente a la máquina, el humano es impredecible. Sí,
por el tema de las emociones. Exacto, y la ¿Puede la conciencia. máquina llegar a tener emociones y ser impredecible? Sí, ya puede ser impredecible desde ya. ¿Por qué? Porque, sí, Jan, porque, no, o sea, puede ser impredecible porque la matemática detrás de los algoritmos de inteligencia artificial son sobre todo probabilísticos, no, o sea, vienen de una línea de estadística más que del cálculo, aunque obviamente hay cálculo también, pero el tema de cuando hablan de que la máquina puede predecir patrones, ese acto de predecir es un acto probabilístico y lo probabilístico opera siempre en la incertidumbre. Entonces, sí hay... entonces sí es impredecible. Sí, o sea, opera en un elemento de impredecible. Pero la máquina no tiene emoción. Porque cuando No. yo hablo de lo impredecible que puede ser el ser que no humano... es completamente lógico, racional, determinista. Bueno, lo que pasa es que todos podemos tener una serie de patrones, de hecho es así, tenemos Claro. patrones de conducta, pero hay un momento en que, y nos ha pasado, pero que te sorprende, ¿cómo? Que fulano hizo eso, porque Ajá. rompió Claro. ese patrón, ¿entiendes? Sí. Fulano mató a una gente, pero no, o sea... Sí, o sea, la inteligencia artificial también puede tener, porque mira cómo yo lo veo. Imagínate que tú tienes un gráfico como en la matemática X, Y. Siempre hay una correlación, como los punticos que están juntos, pero incluso eso pasa en los humanos, pero también pasa en la máquina. Hay veces que hay un puntico que va a estar lejos, que es lo que le llaman el outlier. Eso es lo que pasa con los humanos también, incluso con los eventos paranormales, así que yo lo interpreto. Nosotros, que tenemos una conciencia que no estamos alucinando y eso, ¿verdad? Estamos en la correlación, a nivel de la conciencia. ¿Qué es la correlación? De que el mundo y el sujeto están correlacionados. Pero dentro de la realidad hay sujetos que están por aquí que lo que experimentan no es lo que está en el mundo. Entonces, eso también, eso pasa en todo, porque también es un fenómeno de la vida, porque no todo es lineal. Entonces, esos fenómenos que en estadística se llama outlier, un outlier es como lo que está fuera de la norma. Si tú, incluso los eventos paranormales de gente que vio cosas, así que yo lo interpreto, dentro del mundo, la mayoría están juntos, los punticos juntos, o sea que en cuanto comparten hay una correlación, pero hay personas que no están correlacionados entre el sujeto y el mundo. Ya va, pero ¿cómo tú relacionas eso con romper un patrón y hacer algo que nadie se estaba esperando? Imagínate con que... el ser humano, exacto, me refiero. En una línea de tiempo, ese puntico que estaba aquí correlacionado, de repente se fue para acá. Así es que pasa con la máquina. Eso pasa en todo, eso pasa en todo. O sea, siempre va a haber... Pero entonces, ¿por qué relacionan siempre la perfección con la máquina? Porque, y eso es muy incorrecto. Eso es muy incorrecto. Yo o sea, me imagino, porque lo que tú estás diciendo es que sí puede haber, sí puede sorprenderte con algo que tú, sí, ¿entiendes? incluso, con o sea, algo que tú no estabas esperando. Hablo de la máquina, de la tecnología. El pensamiento de que la máquina es perfecta es completamente errónea, porque incluso tú puedes hoy en día hablar con una máquina que te dé respuestas erróneas, y eso es lo que se le llama el problema de la alucinación en la inteligencia artificial. O sea, existe eso. o sea, la inteligencia artificial Oh, alucina. wow. Sí, o sea, alucina cuando no tiene la respuesta y se inventa una. Imagínate que no conozca a tu hija, no tenga datos, en el internet no sale tu hija. ¿Quién es fulanita? Exacto. Fulanita es... y se inventa esa respuesta, y eso es una alucinación. Porque, a ver, por ejemplo, el chat GPT, Exacto. eso viene de la inteligencia artificial. Exacto. Se supone que de donde sale la información, que tú le puedes preguntar prácticamente cualquier cosa, es de que es como una biblioteca enorme de la humanidad. Ajá. Entonces, el otro día estaba hablando con alguien y decíamos, si uno le pregunta al chat GPT sobre qué pensaría Jesucristo
de tal evento de hoy día? ¿O qué pensaría Mohammed? ¿O qué pensaría Abraham? ¿O qué pensaría, no sé, Gandhi? ¿O qué pensaría, cualquier personaje extraordinario, espiritual, Buda. religioso, Buda? Claro. Exacto, o sea, parte de la cantidad de información, ¿cierto? 100%, o sea, la inteligencia artificial es una tecnología que depende de datos y la calidad de la base de datos con la cual esa inteligencia artificial está entrenada va a ser la calidad de la respuesta. Pero, como sea, la inteligencia artificial alucina. Lo que el tema sería cuáles son las inteligencias artificiales con menos alucinaciones, y esas son las mejores inteligencias artificiales, pero la inteligencia artificial siempre van a tender a la alucinación. Obviamente tú puedes programar a una inteligencia artificial ya con reglas que te diga, mira, yo no tengo esa respuesta y ya. Pero si no está programada de esa manera, va a alucinar. Incluso puede estar programada de esa manera. Si Y tú como le sea, preguntas qué hay después de la muerte, va a tirar algo muy interesante porque ¿cómo funciona este tipo de inteligencia artificial? Es con una arquitectura cognitiva que hace que ese sistema pueda predecir la próxima palabra de cada oración. O sea, es algo muy complejo, pero lo que hace es, tú le metes trillones y trillones de parámetros, que es un parámetro, desde letras hasta significado en general, trillones de informaciones, que ya con esa base de datos y mucha matemática y mucha programación, ese sistema puede predecir la próxima palabra, incluso la próxima letra. Y así es que te responde. Por eso es como que no podemos decir que la inteligencia artificial tiene conciencia, porque es simplemente una herramienta muy sofisticada matemática de predicción. Cuando tú le preguntas, cuando tú le dices, hazme un poema, y te hace un poema que tú dices, wow, mejor que un humano, lo que es simplemente, en base a todas esas billones de parámetros que lo entrenaron, cuando lee un poema, sabe que un poema tiene una estructura y te forma un poema. O sea, esa es como la... pero entonces si no tiene conciencia, no tiene alma. Exacto. Y tú sabes qué es lo que pasa, que a mí lo que me resulta interesante del ser humano, o una de las cosas que me resulta interesante del ser humano, Jan, es que a ti una persona te hace daño, ¿verdad? Te ofende, te traiciona, te decepciona, tú pasas tu mal momento, ¿no? Tú pasas tu mal rato. Y te cuesta superar eso y te deja una herida enorme probablemente o una cicatriz enorme y tú superas eso. 15 años después, tú no recuerdas eso igual. Entonces, a mí me resulta muy interesante cómo el ser humano se reinventa, lo quiera o no. Entonces, una máquina, partiendo de lo que tú me estás diciendo, una máquina no hace eso. Depende. O sea, la máquina... Ay, pero es que tú me... o sea, tú me vuelves loca. O sea, la máquina sí se puede adaptar. La inteligencia artificial es muy adaptable porque el principio fundamental de la inteligencia artificial es el aprendizaje. O sea, incluso la tecnología fundamental de la inteligencia artificial se llama aprendizaje automático, que es básicamente una máquina que aprende sin ser programada. Eso es la inteligencia artificial. Entonces, en esa capacidad de aprendizaje que tiene la máquina, es donde entra la capacidad de adaptarse. Entonces, la máquina también puede adaptarse. Yo creo que estamos creando, no le voy a llamar seres, pero sistemas, porque el humano es un sistema también, con unas capacidades muy parecidas al humano, e incluso que muy probablemente vayan a superar al humano. ¿Pero por qué? Ahí era donde yo quería llegar. ¿Por qué que insisten en que van a superar al ser humano? Porque sí, tú lo que me estás hablando es casi de otra raza, exacto, de otra especie, raza, especie. Y eso es donde lo podemos conectar con la literatura apocalíptica. Porque la literatura apocalíptica hablaba del fin del humano. ¿Qué fue lo que hablamos al principio? ¿Qué fue lo que hablamos al principio? Con relación al sentido de la vida. Con relación al sentido de la vida. Y desde que llegue esa nueva especie, lo que le llaman el posthumano, ya
el humano está en sus últimas. Y yo siempre, y esto yo lo puedo afirmar, o sea, me atrevo a decir que el humano ya está 99.99% en su última. Eso yo lo puedo defender y te lo voy a argumentar aquí. Si hay tiempo. Claro. Okay. A eso fue que tú viniste. Ok, vamos a argumentar por qué el humano ya estamos en el 99.9% y por eso la literatura apocalíptica cobra vida. Si nosotros tomamos una perspectiva histórica, el humano, el primer homínido surgió hace 6 millones de años y el primer humano Homo sapiens hace 300.000 años. Y no de los 6 millones, vamos a cogerlo de los 300.000 años que tenemos récord paleontológico de un Homo sapiens, de nuestra especie. 300.000 años, imagínate que el humano vaya a durar 1000 años más. ¿Qué significa que vaya a durar 1000 años más? Que duremos 1000 años sin transformar de manera fundamental al ser humano. Y eso para mí es algo impensable y te lo voy a argumentar por qué. Hay varias razones, pero hay como diferentes caminos a lo que le llaman el transhumanismo. El transhumanismo es esta tendencia o esta trayectoria hacia crear una especie posthumana. Y hay 3 vertientes fundamentales. Hay una vertiente que es a través de la biotecnología. ¿Cómo nosotros podemos ya crear una especie posthumana? A través de la edición genética. Que ya al día de hoy, señores, existen humanos genéticamente modificados. En el 2019, un científico chino modificó... Ay, los chinos. Pero es que, o sea, es que yo te voy a decir una cosa. Sí. O sea, yo te voy a decir una cosa, Jan. En Temu van a traer una gente, ¿oíste? Van a pedir una gente. Aquí hay gente que va a comenzar a decir, bueno, yo voy a hacer mi listado del hombre que yo quiero, la mujer que yo quiero, y la van a pedir por Temu. Eso se le llama designer babies. Los designer babies que tú literalmente como si fuera un menú vas a poder producir un tipo de humano. No, pues es que yo creo que no quieren baby. Yo creo que están pidiendo un hombre de 40. Sí, exacto, también. Exacto. Llegaremos ahí también. Con tantos centímetros. Exacto. Llegaremos ahí también. Entonces, si ya hoy en día tenemos humanos modificados genéticamente, que fue para que no tengan VIH. Pero ya cuando tú pasas ok, ya podemos sanar enfermedades, ¿qué tal si prevenimos enfermedades a través de la edición genética? Y cuando empecemos a prevenir enfermedades, cuando la gente empieza a decir, no, pues entonces déjame mejorar mis capacidades. Yo quiero a alguien más fuerte, más rápido, más inteligente y ese tipo de customización de la genética humana. Ya cuando uno modifique suficientemente al humano, que ya cuando es humano genéticamente modificado no pueda reproducirse con un humano que no ha sido genéticamente modificado, ahí surge una nueva especie. O sea, cuando ya 2 organismos no pueden cruzarse, son especies diferentes. Entonces, yo digo que muy difícil que el humano dure 1000 años más si ya hoy en día hay humanos modificados genéticamente, que no significa que son otra especie, porque no han sido suficientemente modificados para no poder reproducirse con el humano. Pero ya cuando esta tendencia sigue así, sin contar la creación de avatar digitales, que ya son personas que operan en el ciberespacio, independientemente que sean conscientes o no, pero la sociedad va a estar operando en el ciberespacio. 1000 años, que es 1000 años de 300.000 años, un 0,03% de el tiempo, ya el humano vivió el 99. Incluso si duramos 1000 años más de vivo, ya nuestro periodo ha concurrido 99. Tú dices, incluso si la especie humana vive... Exacto, incluso si dura 1000 años más, ya el trayecto humano ha cumplido más del 99% de vida. De su duración, porque ya el nacimiento del posthumano, ya sea a través de la biología o a través de la inteligencia artificial y la cibernética, está muy cerca. Sí, yo entiendo lo que tú dices, o sea, que partiendo de la historia de la humanidad, exacto, tocaría una evolución ya con un impacto físico. O sea. Exacto. ¿Y qué dice la literatura apocalíptica? Que el reino de los cielos va a resucitar a los muertos. ¿Qué significa resucitar a los muertos en términos tecnológicos? Que ya tú tienes una base de datos de esa persona y te pueden incluso recrear tu voz, recrear tu personalidad y que tú puedas, por ejemplo,
con un padre que murió, ya tú tienes esa base de datos de ese padre, tú se le dé a una máquina y tú puedas hablar con tu padre. Y eso, en términos, hay una convergencia en significado muy fuerte entre el apocalipsis y el transhumanismo. O sea, hablan de lo mismo, lo que hay que ver si es bueno o malo, y ya eso son cuestiones. Sí, no, es que lo que pasa es que hablarlo desde una perspectiva moral. Exacto. Si es bueno o malo, eso no tiene ningún sentido, porque la vida no es ni blanca ni negra, o sea, las cosas no son blanco y negro. Es muy... Yo no quiero defender aquí el relativismo, pero de que todo es relativo, porque quien tiene una estructura de valores, tiene una estructura de valores. Jan tiene su estructura de valores y yo tengo la mía. Para mí sí hay cosas que son blanco y negro, para él también, desde la perspectiva de nuestra experiencia de vida y los límites que ponemos. Ahora bien, lo cierto es que en la vida, si Jan tiene una experiencia de vida donde a él le tocó ser un héroe, tal vez a otra persona en ese momento, con esa misma experiencia que él, le tocó ser un villano. Y eso no quiere decir que esa persona sea un villano en totalidad o que Jan sea un héroe en totalidad. A eso yo me hacía referencia con que las cosas a veces no son blanco y negro. No en términos de estructura de valores. Ok. Escuchándote decir los avatars que ya habitan el ciberespacio, lo que pensé fue, Jan, que escuchándote y pensando en los retos que nosotros tenemos, los humanos, frente a todo esto que está siendo hecho por humanos, porque todo el desarrollo viene de nosotros también. O sea... Pero lo que yo siento es que todo esto nos va a tomar por sorpresa. O sea, que tú tienes personas que ahora mismo están trabajando, no sé, Silicon Valley, o sea, están trabajando con el ultimate, o sea, con lo último. En el caso de Jan, viendo otra realidad, viviendo otras experiencias, hay personas que están en un municipio buscando el agua. O sea, ese es el mundo, buscando una cosa elemental como el agua. Sí. O personas que están en un punto en la Siberia y que viven de acuerdo al clima, de la cantidad de frío. Impensable, menos 72. No sé, Yakurtia, una cosa así. Entonces, tú tienes un mundo, o sea, yo creo que nos va a tomar por sorpresa. Y yo estoy totalmente de acuerdo y de verdad yo pienso que los gobiernos, las empresas y la sociedad en general muy poca gente de verdad entiende hacia dónde nosotros estamos encaminados, porque incluso tú estabas diciendo de que es algo creado por humanos y es cierto que es creado por humanos, pero pronto tendremos inteligencias artificiales creadas por inteligencias artificiales. ¡Wow! Sí. Entonces ya cuando lleguemos a ese punto, que ese punto puede llegar en menos de 2 años. En menos de 2 años y puede ser que menos de 1. Porque se habla de 5 niveles para llegar no a la singularidad, sino a la inteligencia artificial nivel humana. O sea que la próxima pandemia, perdóname que te interrumpa, como nos pasó con el COVID, que a todo el mundo lo tomó por sorpresa, la próxima pandemia podría ser otra cosa completamente diferente. 100%. Y de hecho, yo creo que el tema de la inteligencia artificial y lo que fue el COVID van a tener un igual de significativo en cuanto a disrupción y shock que va a generar en la sociedad. Porque es que no estamos preparados. No. O sea, nuestros países, incluso los países avanzados, no están preparados. O sea, nosotros como humanidad no estamos preparados a máquinas que creen máquinas y las nuevas máquinas sean superiores a la máquina, lo cual implica que esas nuevas máquinas superiores van a poder crear máquinas superiores a ella, haciendo un loop exponencial
que obviamente va a traer muchas cosas buenas. Se va a poder crear curas, temas como cáncer. Se va a poder pensar en nuevas soluciones a diferentes temas. Cuando cura, porque va a poder, en temas de medicina, crear nuevas estructuras de proteína, o sea, ¿sabes? Nuevas moléculas que pueden sanar, pero también puede crear enfermedades, nuevos virus, un COVID que mata a todo el mundo. Claro. Eso es lo mismo. Entonces, y no me canso de decirlo, es el tema más importante de este siglo y tú lo puedes comparar con la invención del fuego que transformó la sociedad, porque ya, o sea, piénsenlo desde qué significa tener máquinas que piensan. Eso es lo que la gente tiene que pensar. ¿Qué significa porque, toda la historia ha sido el humano. El humano ha sido el sistema que piensa. Y por eso nos convertimos en los dioses de los animales, ¿verdad? En los dueños del planeta. Pero ¿qué significa? Que ya esa inteligencia que domina el mundo no sea la humana. Y te voy a decir una cosa, hay una especie de, no digo que todo el mundo sea así, pero la gente tiene como esta tendencia de idolatría, o sea, como, wow, esta máquina que piensa, o sea, wow, o sea, hay como esta admiración, o sea, y a mí me llama mucho la atención porque somos nosotros que estamos haciendo eso. Claro. O sea, al final todo comienza con nosotros. Lo que sí es, Jan, y ya tenemos como que terminar, ¿verdad? Porque el tiempo es limitado. Lo que sí es que yo sí veo, por ejemplo, y yo sé que tú lo ves, que las generaciones que son un poco más mayores te dicen, ay, no, cuando estás en el aeropuerto, yo voy donde fulanita para que me haga el check-in, o sea, eso de hacerme el check-in con una máquina. Entonces, a ver, parecería que la máquina va a sustituir muchos empleos, mucha gente, y ya está pasando. Entonces, es un tema ya de tiempo, porque tú tienes a una doñita de 80 años que va donde la muchacha en el counter, yo quiero que usted me haga mi check-in, pero tú tienes una persona de 19 que está en su máquina, ¿entiendes? Sacando su boleto aéreo, con su asiento. Sí, y de hecho, ayer o hoy, no sé cuándo van a ver ese programa, El domingo. Salió la noticia de que hay una de las empresas más grandes de inteligencia artificial que en enero está supuesto a lanzar su nuevo modelo de inteligencia artificial, que ya no es solamente un sistema de razonamiento, porque ahora mismo la vanguardia de la inteligencia artificial es un sistema de razonamiento. Ya el nuevo modelo va a poder ejecutar tareas, cómprame un vuelo, y de hecho, ese fue el ejemplo que utilizaron. Ese fue el ejemplo que utilizaron, el mismo que tú utilizaste, para como anunciar el producto. O sea, cómprame un vuelo, hazme esto, hazme lo otro. Ya eso va, obviamente, a... Pero yo lo que digo es, Jan, o sea, Dios santo, ¿dónde va a quedar el contacto humano? O sea, ¿con quién es que nos vamos a relacionar? Porque ahora mismo tú pones a una persona entre su celular y no sé, lo que sea, otra lo que gente, sea. lo que sea, va a elegir el celular. 100%. Y yo creo que todos somos pecadores. en eso no nos despegamos. No nos despegamos. O sea, ya es una prótesis al cuerpo. Totalmente. Ya es parte de ti, Cuando o sea, yo te hablaba del tema de esta gente que están teniendo como relaciones con máquinas, que tú me lo confirmabas, yo pensé